Bienvenida Lorena Suárez a Spotlight. Este ciclo está dedicado a las personas que están siendo catalizadores de transformación de organizaciones e industrias, así que un placer tenerte. Voy a abrir la conversación invitándote a que nos cuentes cuál es tu vínculo con la inversión, con los startups y desde ahí con la innovación y con la transformación de negocios, obviamente, así que adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, mil gracias por la invitación, es un placer participar de este ciclo. Yo te diría que tengo la suerte hace 10 años de estar trabajando y vinculándome con la innovación, con la transformación y con los emprendedores, porque hace ya casi 10 años que manejo fondos corporativos, primero desde Telefónica, desde el 2011 al 2018, tuve la suerte de manejar Guaira, que es una aceleradora que invierte en empresas de tecnología, y ahora desde el 2018 manejo el fondo de Superviel, invirtiendo en emprendimientos con una doble mirada, buscando empresas de éxito que puedan crecer y de las cuales podamos participar y ser socios, pero que fundamentalmente esa asociación y esa sociedad con estos emprendedores colabore con la transformación de las empresas que arman estos mismos fondos corporativos. Un montón de definiciones que vamos a ir desgranando de a poco en la charla, que tiene la verdad mucho jugo para los que van a estar consumiéndola. Ahí te quiero hacer un alto. A ver, ¿qué es para vos innovación en este momento desde el lugar en el que estás? ¿Cómo este concepto del Corporate Venture Capital o la inversión en startups desde una empresa hacia la transformación, a la innovación como parte de la agenda, sobre todo bueno, en el sector en el que estás, que es un sector que vive en este momento en un contexto de innovación y transformación? Así que, ¿qué nos puedes contar? Ahí te diría, me voy a ir un pasito para atrás, si querés. Yo creo que un gran habilitador de la transformación es la tecnología. La tecnología fue metiéndose, digamos, en nuestras vidas casi sin darnos cuenta. Ya hace varios años, digamos, esto no es nuevo, hace más de 10, 15 años que la tecnología viene siendo el elemento habilitador para transformar grandes industrias, ¿no? Sumado a eso, la tecnología, que cada vez está más presente, ha ido bajando el valor o el costo de construir empresas de tecnología. Entonces empieza a surgir, y no por nada escuchamos tanto de hablar de emprendedores y de compañías de tecnología. Lo que ocurrió es que el costo de la tecnología bajó y el capital emprendedor o el talento emprendedor empezó a ganar relevancia. Porque al ser cada vez más accesible construir soluciones y resolver problemas existentes de una mejor manera con tecnología, combinado con talento emprendedor, con capacidad para ejecutar, para liderar, para resolver esos problemas locales y globales, hizo que empiece a haber mucha más actividad emprendedora trayendo buenos resultados. Esto es de los últimos 10 años, ni hablar esta situación que estamos viviendo post-pandemia, que aceleró muchísimo más la adopción de la tecnología. Hoy el trabajo remoto, la comunicación punta a punta desde cualquier parte del mundo, realmente lo que estudiábamos en la facultad hace muchos años como la aldea global o la idea de globalización, que era una idea bastante teórica, ahora realmente la aldea global es así y cualquier persona puede estar trabajando de manera remota desde cualquier parte del mundo y cualquier emprendedor puede estar construyendo tecnología y tiene los rieles, los cables, la tecnología como para poder resolver problemas globales. Toda esta situación externa, si querés, a las organizaciones o a las corporaciones, hizo que ya desde los últimos años, y por eso es lo que vengo haciendo, ¿no? Ya desde los últimos años el concepto de innovación o de transformación ya no tiene que ver con la innovación y transformación únicamente interna, o sea, los desafíos internos que tienen las organizaciones para transformarse y adaptarse a las nuevas circunstancias, sino que empieza a existir, por esto que te contaba, mucha actividad de innovación y de transformación externa, fuera de las fronteras de la organización. Entonces, innovar no solo es una responsabilidad de los CEOs desde el interior, sino está en la agenda ya de las compañías en cómo me conecto hacia afuera
cómo me conecto con esos emprendedores, con esa innovación, con esa transformación que hace años se viene viendo, y te diría que hoy ya vemos casos concretos de compañías muy, muy grandes, muy, muy jóvenes, con lo cual ya es una realidad en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, en donde los CEOs necesitan empezar a buscar instrumentos para poder conectarse con eso que está ocurriendo afuera y poder conectar ese valor que ocurre afuera hacia adentro de la organización y colaborar con la innovación, no desde un punto de vista interno, sino desde un punto de vista de innovación abierta o externa, como se llama. Y ahí, si querés un poco para concluir, es el Corporate Venture Capital, una herramienta o un instrumento para poder conectarse con el ecosistema inversor y emprendedor y poder traer innovación por fuera de las fronteras de la organización hacia adentro. El Corporate Venture Capital, la definición, es un vehículo que te permite asociarte e invertir con un conjunto de compañías en donde esa asociación y esa relación no solo va a buscar un retorno financiero, sino que va a buscar un retorno estratégico, porque es estratégico asociarse con esos terceros que están innovando para poder encarar los desafíos presentes y sobre todo los futuros, ¿no? Entre todos esos valiosos conceptos y datos que sintetizaste muy bien, hay algunas cosas que quiero rescatar porque hacen también a tu perfil. Hablaste hace 10 años, los frutos de hoy están a la vista, están en los medios, en las redes, estos unicornios que van surgiendo de golpe, así que se están concentrando, pero vos hiciste un gran esfuerzo en la articulación del ecosistema que parece algo dado. Cuando contabas recién la definición de un poco de innovación abierta y corporate venture capital, uno podría inferir que afuera está entonces, y siempre estuvo, el talento emprendedor y las startups esperando conectar con compañías. Lo cierto es que hubo que hacer un trabajo muy profundo ahí, desde tus orígenes en Guaira, con las inquietudes que te llevaron a eso, y hoy desde ARCAP también, ese organismo donde se articula, con muchos costados de articulación, pero contanos un poco del armado del ecosistema emprendedor, ¿no? ¿Qué implicó y cómo está hoy también? Sí. Bueno, la verdad es que para alguien que está hace 10 años invirtiendo y trabajando en el ecosistema emprendedor, la verdad es que es una satisfacción enorme poder ver en los medios. Vos ahora mencionás unicornios, y hace algunos años el unicornio había que definirlo. El unicornio es una empresa que vale más de $1.000 millones, ¿no? Para el mundo del venture capital, el unicornio es importante porque es el que va a traer el retorno financiero, ¿no? Va a valer tanto que vendiendo nuestra participación en esas compañías podemos generar el retorno que le prometemos a los inversores, ¿no? Pero esto la verdad es que hace 10 años no existía. De hecho, yo siempre digo, el promedio de compañías que se vendían en la región de tecnología, la evaluación promedio estaba en $10 millones. Con lo cual cualquiera que entrara a invertir y a tomar decisiones y a armar, tanto corporaciones como fondos financieros, tenía que tener esa visión de que esto se iba a desarrollar eventualmente. Con lo cual, para aquellos que empezamos en el 2011, 2010 a invertir y a colaborar con el ecosistema emprendedor, hoy es una gran satisfacción ver que efectivamente el talento emprendedor puede crear soluciones, crear valor y capturar valor para hacer grandes compañías, ¿no? Y te diría que el ecosistema fue creciendo después de la burbuja que tantos conocemos, del 2000, prácticamente se desarticuló el ecosistema emprendedor e inversor, y recién en la región, 2010, 2011, empezaron los primeros fondos a constituirse. Esto tiene que ver con una madurez de la tecnología, tiene que ver con una madurez en la penetración de la conexión de Internet, las conexiones móviles, que hizo que hubiera muchos más usuarios y las aplicaciones de negocio fueran mucho más concretas y empezara a circular dinero también, ¿no? Un poco tiene que ver con las soluciones fintech y los medios de pagos, ¿no? Que empiezan a ser globales o regionales. Entonces, a partir de ahí, digamos, algunos inversores decidieron armar una asociación, que vos bien lo mencionaste. La asociación se llama ARCAP y es la que representa al capital emprendedor en Argentina, tanto de private equity, de venture capital o de capital semilla, como se le suele llamar a los estadios iniciales. Algunos datos del ecosistema, y te lo cuento si querés para Latinoamérica. En el 2016 se invertían en todos los emprendedores latinoamericanos en el segundo semestre,
200 millones de dólares en todos los emprendedores. Y este último primer semestre del 2021 se invirtieron más de 7.000 millones de dólares en compañías de tecnología, en Venture Capital, y eso habla de una evolución y de un crecimiento de 35 veces en 5 años, ¿no? Supongo que con participación cada vez más corporativa, ¿no? También. Ese es otro elemento importante. Digamos, parte del ecosistema son los emprendedores, son los fondos de Venture Capital, pero definitivamente son las corporaciones también. Algunos datos depende un poco del año, pero entre el 15, el 20, el 25% del total de transacciones que se dan en Argentina participa un fondo corporativo. Esto fue creciendo en los últimos años. Y fueron creciendo la cantidad de organizaciones que entienden que invertir en emprendimientos es un vehículo para vincularse con este ecosistema innovador o con este ecosistema que está transformando muchas industrias, ¿no? Y es muy importante porque los fondos financieros aportan capital y aportan un conocimiento muy específico que es ayudar a las compañías a ser compañías de IPO, ¿no? El fondo financiero está buscando que estos emprendimientos sean emprendimientos que hagan grandes unicornios, que generen las próximas grandes compañías muy, muy valiosas, porque se enfocan en el retorno financiero. Los fondos corporativos tienen una mirada complementaria también, y es poder conectarse con las compañías que invierten o conectarse con el ecosistema, no necesariamente invirtiendo, y colaborar como socio, no solo financiero, sino socio industrial. Entonces hay una sinergia y hay una colaboración muy saludable entre el emprendimiento que se conecta con una corporación, y la corporación ayuda a ese emprendimiento a crecer a través de sus canales, sus clientes, su expertise, sus redes. Y casi que sin quererlo, ese emprendimiento también conecta con la organización para aportar tecnología, para aportar know-how, para colaborar con la transformación cultural hacia una mucho más emprendedora, hacia una mucho más ágil. Entonces esa sinergia y esa relación saludable de socios de largo plazo hace que las corporaciones hagan un gran aporte, digamos, en el desarrollo de este ecosistema, y bueno, es lo que vengo haciendo en los últimos años, ¿no? Casi como si lo hubiéramos ensayado, me dejaste el punto justo en torno a la transformación cultural y el tema de la diversidad y la mujer. Y cómo el emprendedorismo y también el corporate venture capital, y juntar estos mundos y entrelazarlos, habilita seguramente la participación de cada vez más mujeres emprendedoras, inversoras. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ahí te diría, tenemos mucho por recorrer todavía, ¿no? Históricamente, tanto los emprendimientos como la actividad inversora ha sido un lugar de mucha dominancia masculina. Hay poca participación, pero te diría que hay una mayor conciencia del valor de la diversidad en general, y en particular de la diversidad de género en el armado de equipos para llevar adelante proyectos. En un entorno cada vez más incierto, donde las cosas pasan con más velocidad, donde hay un contexto competitivo mucho más complejo para corporaciones, para emprendimientos, para cualquiera que quiera empezar un proyecto, digamos. El mundo cada vez va más acelerado, más rápido, más volátil y más incierto, en donde no hay prácticamente recetas y donde las cosas cambian muy rápidamente. Entonces está demostrado que equipos diversos, desde el género, desde cualquier ámbito, son capaces de encontrar soluciones creativas con mayor frecuencia que equipos demasiado homogéneos. Y esto es nuevo. Esto hace años no lo hablábamos. No hablábamos de la importancia o de la búsqueda de la diversidad. En ese sentido, te diría que si bien falta mucho por recorrer, ha crecido muchísimo la participación de las mujeres emprendiendo en perfil de emprendimientos financiados por Venture Capital. Y para darte una idea, en el 2016 solo el 7% de los emprendimientos había una mujer emprendedora, en el 7% de los emprendimientos, estos son datos de Argentina, y en el 2020 vemos que esa cifra se duplicó. Casi el 15% de los emprendimientos, en el 15% de los emprendimientos hay mujeres emprendiendo.
Entonces estamos lejos, deberíamos llegar a 50%, ¿no? Porque entendemos la diversidad como un valor. Estamos lejos todavía, pero ha crecido muchísimo. Y te diría también que es esperanzador lo que estamos viendo, y creo que se está gestando también, y es algo, son muchas iniciativas quizás silenciosas que van a contribuir a que este número, yo creo que vaya creciendo. Hay programas que buscan fomentar la participación de mujeres en carreras duras, lo que se llaman las carreras STEM, de matemáticas, de ciencias, de tecnología, proyectos e iniciativas que antes no existían. En las universidades, hay universidades que están enfocadas en aumentar la participación de las mujeres en las currículas de MBA, de negocios, porque entienden que ahí hay una oportunidad para aumentar la participación de las mujeres en puestos de decisión. Hay fondos, y te diría que gran cantidad de fondos, a diferencia de años anteriores, buscan o en su grupo de General Partners, de gestores de fondos, que haya una mujer e incluso que haya mujeres dentro de los comités de inversión. De hecho, yo formo parte del comité de inversión de un fondo que es latinoamericano europeo, porque buscan ahí también esa mirada o esa mirada diversa a la hora de elegir en qué invertimos y en qué no invertimos, y que complemente la mirada masculina también. Y te diría que un paso más, hay fondos de fondos que invierten en gestores de fondos que tengan esta diversidad dentro de su estructura para mejorar o para buscar maximizar la rentabilidad de los fondos, porque la diversidad les va a hacer tomar mejores decisiones. Entonces creo que nos falta un montón a las mujeres en participar, digamos, activamente en este tipo de ámbitos, pero creo que se está dando muchas herramientas y un contexto muy favorable para las mujeres, y lo estamos viendo en los números, ¿no? Falta, pero bueno, son esperanzadores. Bueno, Lore, vamos a llevar todo esto que venimos hablando un poco al ámbito donde te desenvolves hoy, sector financiero, que es un poco más amplio seguramente, ya ahora nos contarás. La innovación y la transformación ahí, ¿no? que es efervescente, y también las tecnologías que están surgiendo y los emprendimientos que están surgiendo, no solo acá, sino en el mundo en general, con estos nuevos conceptos que aparecen obviamente de todo lo que es cripto y el blockchain como tecnología, la descentralización financiera como un concepto que se viene, y también qué genera eso en los bancos y en los grandes jugadores que son, instituciones de hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué nos podés contar respecto a eso? Dale, buenísimo. Yo vengo de la industria de telecomunicaciones, trabajé 12 años ahí, y en estos últimos años soy economista, con lo cual las finanzas me encantan. Pero bueno, empecé en estos últimos años a invertir e ir más profundamente en el vertical o en el ámbito de fintech, de insurtech, y ahora te cuento un poco más. Y te diría que prácticamente todas las industrias están siendo transformadas, están siendo modificadas por distintos jugadores, y creo que la industria de las finanzas o el sistema financiero no está exento de esa transformación. Pero este análisis lo podríamos hacer prácticamente en cualquier vertical o en cualquier industria, y seguramente cualquiera que trabaje y opera puede hacer un diagnóstico para su industria parecido al que quizás te puedo compartir desde mi visión. Tradicionalmente el sistema financiero, digamos, competía en un nivel, o los jugadores del sistema financiero competían en un nivel en donde la competencia era importante, pero prácticamente los competidores compartían el mismo ADN. Digamos, los bancos competían con bancos, con las mismas regulaciones, con la misma normativa, más o menos con la misma tecnología, y con una competencia por diferencia de propuesta de valor, diferencia de segmento, diferencia de nicho, pero esa competencia se daba con pares o con parecidos, ¿no? Y esto es lo transformador que hizo la tecnología, que viene ocurriendo desde los últimos años, y creo que no hay banco, no hay institución financiera que no esté ya ocupado hace algunos años en iniciar esta transformación, ¿no? Después es cómo se encara esa transformación. Pero después, ¿qué pasó? Después vinieron las grandes empresas cuyo ADN es el tecnológico, lo que le llamamos las Big Tech o las Tech Fin,
cuyo origen es tecnológico, pero empezaron a darse cuenta que incorporar soluciones financieras dentro de sus plataformas les iba a permitir mejorar el mismo funcionamiento de su plataforma. Podemos mencionar a Amazon, podemos mencionar Google, podemos mencionar muchas compañías cuyo ADN tecnológico hizo que incorporando soluciones financieras mejoraran la interacción y el trabajo, y eso fue llevando a que ellas se dieran cuenta que podían consolidarse en esos productos financieros, con lo cual las instituciones financieras reguladas empezaron a encontrar que había otros con ADNs distintos que estaban entrando en el sistema financiero de alguna manera, en algunos casos colaborando y en otros casos compitiendo con soluciones financieras que antes era de su única potestad. A eso le sumamos que vinieron las fintech. Las fintech son lo que se le llama en la industria empresas monoproducto. Es decir, es una empresa que identifica un problema financiero específico y con tecnología buscan ser los mejores en eso, los mejores en préstamos, los mejores en medios de pago, los mejores en scoring, digamos. Y ahí empezó a surgir un gran universo de compañías que se llaman fintech, que son financieras y tecnológicas, que también se especializan en un tema financiero y ese es su origen, pero con tecnología buscan ser los mejores en eso, que también empiezan a competir en este ecosistema que antes solo era de competencia de pares. Y a eso le sumamos los neobanks. Entonces hay una evolución de los bancos, donde hay bancos que lo hacen internamente, hay bancos que lo hacen como un spin-off, y constituyen el concepto de neobank, es el banco tradicional, pero basado fuertemente en soluciones tecnológicas, de manera tal que el consumidor final pueda consumir un producto mucho más orientado o centrado en el cliente, centrado en la experiencia, multicanal, multiplataforma, mucho más parecida a una experiencia tecnológica que una experiencia quizás regulada o con procesos distintos, mucho más online y mucho menos offline, ¿no? Y ese es el contexto competitivo de las instituciones financieras hoy prácticamente en cualquier parte del mundo. Es mucho más complejo, es mucho más diverso, es mucho más ágil, es en algunos casos desparejo en normativa y en regulación. Entonces la complejidad de la competencia en el sistema financiero es bien compleja, es bien divertida y hace realmente poner a la innovación y a la transformación en la agenda de los CEOs. Cuando antes la innovación era a lo mejor algo que podía pasar en 10, 15 años y armaban planes estratégicos a 10, 15, 20 años, eso no ocurre más. Y las decisiones que no se toman hoy, se ve si fue una buena o una mala decisión en los próximos 2 años. Y a esta complejidad le podemos sumar nuevas plataformas y nuevas tecnologías, criptomonedas, originalmente Bitcoin. Del Bitcoin se pasó a la usabilidad de la tecnología que está por detrás del Bitcoin, que es la blockchain, en donde hay aplicabilidad todavía incipiente de soluciones en esta tecnología para ciertos procesos o para eficientizar ciertos procesos. Y lo último es lo que se llama DeFi, ¿no? Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, en donde muchas soluciones financieras pueden darse sin el control de una entidad financiera o sin el control de un regulador, básicamente a través de la blockchain, a través de la tecnología, entre partes dispersas en distintos lados del mundo, y eso es el concepto general de DeFi, ¿no? De soluciones DeFi. Todo esto es muy nuevo, es como estar en los inicios de Internet, es muy incipiente, pero evidentemente ya hace, te diría, 13 años que existe la tecnología y va evolucionando cada vez más, con lo cual se suma a la complejidad o a la diversidad del contexto competitivo de las instituciones financieras. Me imagino que hay un challenge de transformación cultural y de paradigma. Debe ser lindo y divertido. Bueno, vos lo transmitís con diversión de vivir en el día a día. Entonces bajemos eso a tu rol hoy y a qué pasa, por ejemplo, en Superviel, pero sin entrar en detalle, más bien entender cómo se arma un portfolio de inversión que le sirva al grupo, que vos veas que tiene potencial y cómo eso genera este efecto de catalizar la transformación en Superviel y generan
puentes con los negocios, ¿no? Con las personas que hace años, no importa si son nuevos o incorporaciones o que vienen de hace muchos años en la banca, pero que son quienes saben de la industria al final de cuentas. Entonces hay ahí, me imagino, todo un laburo por hacer. ¿Cómo se vive en el día a día eso? Te diría, lo primero, un fondo corporativo, una iniciativa de innovación abierta es una herramienta más o un elemento más, un área más que colabora con la transformación. Entonces, desde el punto de vista de Superbiel, el diseño estuvo pensado en ser un área que interactúe con otras y que colabore de manera colaborativa y conjunta con otras áreas. Entonces, por un lado está la innovación interna, la transformación en general en cabeza del negocio, de la línea y de las áreas de tecnología. Y creo que la mayoría de las compañías están evaluando cuál es la deuda tecnológica que tienen y esa es una parte de la transformación o de la innovación que le llamamos interna. Hay un eje intermedio que es el área de Money, en donde lo que busca es colaborar con la transformación, pero en lugar de invertir es adquirir esas compañías, incorporar digamos, crecimiento inorgánico, talento, tecnología para colaborar con la transformación y con la innovación. Entonces está como en el medio porque va a buscar compañías, pero las trae y las controla. Y después, por otro lado, está el área de innovación abierta, de innovación externa o el área de Corporate Venture Capital, que es el que lidero yo, que es buscar conectarse con ese mundo emprendedor y con esas compañías que yo te comentaba antes, para asociarse, armar un portafolio y poder vincular esas compañías con las distintas líneas de negocio. Básicamente, un fondo de Corporate Venture Capital es un fideicomiso, es un fondo que además de buscar un retorno financiero por esas inversiones, invirtiendo minoritariamente y de manera no controlante en las compañías, para que te hagas una idea, las participaciones en las compañías van entre el 2, el 5, el 7% como mucho. Está muy lejos, digamos, de la estrategia de Money y busca complementarse, ¿no? como herramienta. Por un lado busca el retorno financiero y después por otro lado lo que va a buscar es que ese portafolio emule cuál es la estrategia y cuáles son los desafíos que tiene el C-Level y cómo está viendo el futuro el C-Level y cuáles son los perfiles de compañías que el grupo, o que el banco, que la institución financiera o Superbiel en este caso, quiera conectarse para desarrollar relaciones de largo plazo. Entonces, ese te diría cómo funciona. Ahora, la búsqueda y la conexión va a ser también un trabajo en equipo. Yo creo que no hay área de innovación que no tenga que trabajar con los equipos y que no tenga que colaborar. Creo que hoy no hay área que no necesite trabajar colaborativamente hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y en mi caso, en los dos ámbitos. Pero es trabajar con las áreas internas para poder ir conectando y encontrando esas oportunidades con las áreas y con la línea de corto plazo. Para poder traer valor. Valor puede ser soluciones o plataformas de tecnología que se puedan integrar a los sistemas internos. Eso genera eficiencias en el uso de presupuestos y genera también velocidad, ¿no? El time to market. No es lo mismo desarrollar internamente que conectarte con un tercero que específicamente se dedica a hacer una plataforma para eso. Entonces, en lugar de hacerlo internamente, te conectas con un tercero y salís mucho más rápido y en términos presupuestarios es mucho más eficiente. Hasta, por ejemplo, conectarse con compañías que a lo mejor no estás preparado para hacerlo, pero sí es estratégico e importante entender qué es lo que está pasando en el sector. Entonces, tener una participación minoritaria y asociarte con una empresa que está haciendo lo que crees que probablemente ocurra y tenga resultados en el futuro, finanzas descentralizadas, criptomonedas, hay varias áreas que están muy de frontera, ¿no? Que todavía hoy es una gran incertidumbre. Bueno, asociarse a ese perfil de compañías le permite a Superbiel poder aprender y ganar tiempo, porque si esa transformación ocurre con la exponencialidad que podría ocurrir, la compañía ganó muchísimo tiempo en aprender y no tiene catch-up para hacer. Y eso es una ventaja competitiva para la organización. Desafíos muchísimos, te diría principalmente culturales, porque las grandes corporaciones o las grandes empresas les ha ido muy bien haciendo todo internamente, con una cultura de lo hacemos nosotros o lo compramos. Entonces, y les ha ido muy bien, han sido compañías líderes y son compañías líderes, con lo cual el cambio es un cambio de mindset que básicamente surge
de la primera línea, del dueño, del gerente general, que entiende que tiene que hacer algo para conectarse con el afuera y después hacia adentro ir dando señales claras de que también hay un camino de colaboración con terceros y eso de a poco y con los años va decantando, ¿no? Clase magistral, en pocos minutos. Ya para ir cerrando y conecto con lo último que dijiste, te voy a leer un mito o verdad que va a ser una papa para vos. Invertir en startups y tener éxito requiere de una buena cuota de suerte. Por eso hay que invertir en pocas y grandes ideas de innovación para alcanzar un gran retorno. Buenísimo. Bueno, ahí foco en retorno financiero. Retorno financiero y estratégico, porque para cualquier corporación que quiera armar un fondo es importante tener en cuenta el retorno financiero, porque vas a armar y incentivar a los equipos que vayan a buscar las grandes compañías con las que vos como organización querés asociarte en el largo plazo, ¿no? Entonces eso es muy importante y es buenísimo que me lo preguntes, porque muchas veces está esta divergencia entre foco estratégico, foco financiero, los dos. No es ni uno ni otro, te diría. Sí es verdad que la gestión para los gestores de fondos corporativos o financieros, hay una gran parte que podríamos llamarle suerte o azar, que no está en el control del gestor del fondo al final los resultados que pueda tener, digamos. Un fondo tiene 10, 12 años de vida, es algo de largo plazo, en donde el control que tenemos los gestores de fondos es identificar muy buen talento, muy buenas compañías y apostar en ellos, colaborar, ayudar, agregarles, darles valor, pero el control va a estar en el emprendedor. Entonces, por supuesto que hay algo de suerte. Uno de los inversores de Twitter contaba en alguna reunión más íntima, no tenía ni idea que Twitter iba a ser Twitter en el momento que invertí. Entonces, los emprendedores terminan sorprendiendo y está mucho en ellos, ¿no? No hay un control sobre la compañía. Así que suerte y azar, muchísimo. Lo que creo que sí es importante es muchas compañías o pocas compañías va a depender un poco de la estrategia y del estadio en el que se invierta. Una compañía muy pequeña tiene más probabilidad de mortandad y de pasar o no atravesar lo que se llama el Valle de la Muerte, es decir que muchas compañías empiezan, pocas les van bien, mientras más temprano el riesgo es mayor, entonces sí es recomendable armar portafolios más grandes, porque solo un porcentaje pequeñito le va a ir muy bien. A medida que vas creciendo en estadio, eso ya no es tan válido, muchas compañías y azar. Cuando vas invirtiendo en empresas con un tamaño mayor, con un recorrido mayor, la probabilidad de éxito también va siendo mayor, porque ya aprendió, es más grande, entonces los portafolios son más pequeños. Así que invertir mucho o un poco va a depender un poco de la estrategia de portafolio de cada fondo y de cada corporación. Bueno, otra clase magistral en pocos minutos. Lore, muchas gracias. Te quiero dejar un último minuto para hacer una reflexión de todo lo que hablaste. Si querés pasar un mensaje a quienes van a ver este contenido, adelante. Gracias. Si querés, lo último que te podría decir es, hace muchos años que hago esto, es algo que me apasiona y realmente veo que hay valor para las corporaciones en asociarse con el ecosistema. En mi caso siempre manejé fondos corporativos, pero si querés mi mensaje es, hay muchas formas de vincularse y de relacionarse con el ecosistema emprendedor. Va a depender del perfil de la empresa, de la necesidad que tenga, de los desafíos, de su tamaño, de su ADN, de su industria. Pero hay muchas formas de vincularse, desde invertir, desde colaborar, desde estar cerca del mundo emprendedor, y creo que hay mucho valor y la innovación está ocurriendo afuera. Y te diría, para los que no empezaron todavía, hay muchas más herramientas y muchas más instituciones y empresas que pueden ayudar a las empresas y a las corporaciones a dar estos primeros pasos. La primera que se me viene a la mente, pero hay muchísimas más, es ARCAP. Yo, además de mi rol, formo parte del board de ARCAP, que es la asociación que nos representa. Cuando yo empecé no había ni ARCAP y era muy difícil buscar, hablar con otros que estuvieran haciendo, que quisieran hacer el mismo recorrido, el mismo camino. Hoy ARCAP puede ser un buen canal, una buena fuente de contacto para poder ayudar a corporaciones a conectarse con fondos, con emprendimientos y con otras corporaciones que han hecho su propio recorrido y que en mi caso el modelo es el de Superviel, pero hay muchísimos más. Entonces si querés pasar el mensaje de que cualquier organización que esté transitando este camino
Bueno, este es un ecosistema felizmente muy generoso, muy conectado, donde el valor de la colaboración es evidente en el día a día. Entonces también invitarlos a que se conecten con este ecosistema y que busquen conectarse con otras organizaciones para poder compartir experiencias y achicar, digamos, los errores y que los aprendizajes de otros también sean aprendizajes de los nuevos que están entrando. Gracias. Muchas gracias a vos.